Nuevo empate y nueva desilusión. Y es que este Real Madrid, la verdad es que asusta y da mucho miedo lo que se está convirtiendo. Para mí, un equipo absolutamente sin identidad, un equipo perdido, un equipo, para mí, en muchas cosas muy conformado. Y eso sí me duele, porque creo que el Madrid hace unos años no le dolería mucho más todos estos momentos, todas estas situaciones. Y bueno, venía a hacer un vídeo de, para mí, los 5 nombres, ¿no? Los 5 señalados de este último partido en Montilivi ante el Girona, este último empate. Y quizás también es una sensación, porque justo los 5 que señalo de los últimos tiempos, ¿no? De los últimos partidos, más que de los últimos tiempos. Evidentemente, opiniones hay de todo tipo y cada uno tendréis la vuestra, pero bueno, yo voy a dar las mías, también quiero leeros a vosotros en los comentarios y vamos a ir analizando uno por uno, como siempre. Os pido, por favor, darle a like al vídeo, suscribiros los que no estéis suscritos, sobre todo darle a like, así posiciona el vídeo, si queréis hypearlo también, que no sé exactamente muy bien para lo que sirve, pero seguro que ayuda mucho. Y nada, pues vamos con el vídeo, vamos con los 5 señalados del Real Madrid ante el Girona. Bueno, antes de ponerme a repartir palos, que vamos a dar unos cuantos palos, evidentemente después de la situación que vive es lo normal y al que le duela lo siento, pero es la verdad, el equipo no está bien y hay que darle palos. Voy a dar una cosa buena, o quizás se puede entender como buena después de, o sea, antes de lo que va a venir. Y es que creo que el Madrid mejoró para mí en Girona al partido del Elche. A mí el partido del Elche me pareció peor que el del Madrid. Creo que el Madrid tuvo, vamos a intentar decir, más intención de ganar ante el Girona que ante el Elche. En el cómputo global del partido, más allá de que ante el Elche los últimos minutos, creo que el Madrid intentó buscar, ¿no? esa victoria. Pero para mí hizo mejor partido, se vieron mejores cosas y sobre todo, por ejemplo, me centro más en los de arriba, en Vinicius y Mbappé, que sin para mí estar al 100% o como tienen que estar y se merecen, creo que he dicho y se merecen, no digo se merecen, no, y como tienen que estar y como nos merecemos que estén, perdón, creo que estuvieron mejor de lo que se vio ante el Elche y en gran parte creo que el Madrid también lo notó, ¿no? Dicho esto, voy a ir con, para mí, los 5 señalados. Vamos a ir orden por orden. Los he querido poner más en este orden. Voy a empezar por uno que yo creo que todos estaremos un poquito de acuerdo. Voy a ver que se ponga bien esto. A ver, voy a ponerme así. A ver. Porque claro, si no tengo el fondo bien puesto, esto claro, no está preparado porque soy un youtuber de mierda todavía. Es Jude Bellingham. Bueno, creo que muchos coincidiréis conmigo en que Jude Bellingham fue uno de las notas más negativas del Real Madrid en Montilivi, pero yo no creo que sea solo en Montilivi, sino en los últimos partidos. Creo que realmente un buen Bellingham desde la lesión lo hemos visto un ratito ante el Barcelona y quizás otro ratito ante el Valencia. Y luego desaparecido. Además, yo pienso que Jude Bellingham es un jugador que tiene muchísima calidad, es un jugador que tiene mucho fútbol en sus pies, pero me da la sensación desde hace mucho tiempo que el hecho de colocar a Bellingham en el campo con las piezas que quiere colocar sí o sí Xabi Alonso en el terreno de juego, hacen que Bellingham de alguna manera pase un poco desapercibido, incluso en momentos moleste en el campo, cuando es un jugador que es todo lo contrario, es un jugadorazo, es un hombre que realmente tendría que sacar todo su potencial. No con esto no solo quiero dar a Bellingham, sino también doy en un poco un palo a Xabi Alonso. Creo que no sé si por un intento de meterlo a capón en un esquema que ni él mismo le convence, está consiguiendo que Bellingham pase absolutamente desapercibido, más allá de que su nivel en el terreno de juego no es bueno, ¿no? Quizás, mira, yo lo estaba discutiendo antes en la trifulca, el Real Madrid está demandando desde hace mucho tiempo mucha jerarquía, ¿no? Jugadores que les duela todo esto. Y yo siempre deposité en Bellingham ese jugador, ¿no? Ese jugador que podía ser jerarca en el terreno de juego y que quizás en estos momentos más duros, cuando el Real Madrid lo está pasando peor, su personalidad emerja por delante del resto y de alguna manera pegue golpes en la mesa, ¿no? Pues me parece que está pasando todo lo contrario. En Montilivi creo que estuvo
mucho tiempo en el campo cuando no debería estarlo. Mira que tomó la decisión de quitar a Arda Güler, para mí acertada, pero podía haberla tomado con Jude Bellingham sin ningún tipo de dudas y haber metido un delantero centro, más allá de Camavinga por Güler, haber metido a Gonzalo o bueno, ya Hendrik ya sería bueno pedir un deseo al cielo y que caiga y tener esa suerte, ¿no? Pero sí, yo creo que jugó muchos minutos en terreno de juego cuando no estaba para jugar y me preocupa mucho la situación de Bellingham porque es un jugador que da la sensación que él cuando llega al Madrid tiene un rol de un jugador de interior, ¿no? Un jugador que no motor del equipo, pero sí ayudar, ¿no? En esa unión entre el centro, o sea, la defensa con el centro del campo y con la delantera. Y que quizás por esa gran virtud que tuvo en su primer año, ¿no? En donde Ancelotti tuvo que reconvertirlo y meterlo en una posición muy cercana al área, ¿no? Muy de falso 9, digamos, en donde, como bien dice mi amigo Steizan, desde aquí le mando un saludo, eh, vivió y disfrutó de las mieles del gol, ¿no? Cuando vives de las mieles del gol, pues cuesta, ¿no? Volver a ser ese jugador, ¿no? Pero da la sensación de que él, como probó todo eso y le gustó, ya no se siente cómodo en otra parte del terreno de juego. Y no con esto estoy diciendo que parezca que es que Xabi Alonso lo está colocando en una parte del terreno de juego que es más retrasada de lo que era con Ancelotti, que lo es, pero no tantísimo. Es un jugador que pisa mucho área y que debería pisar más áreas. Es más, yo hablaba muchas veces que quizás era esa figura que debería eh, de alguna manera intercambiar con Mbappé para que Mbappé pudiera coger esa zona de 3/4 de campo en donde se mueve muy bien y en donde hizo grandes partidos para mí una de sus mejores épocas en el Mónaco, con Falcao por delante, y hacer de Bellingham de ese jugador pivote, ¿no? De ese jugador que de alguna manera fija centrales y que ya nos ha demostrado que se mueve muy bien en esas zonas del área, ¿no? Y no parece que estemos encontrando ese jugador. Y aparte estamos viendo una caída de un jugador en cuanto a su jerarquía, en lo que yo pensaba que iba a ser un jugador que iba a tener unos galones en el Real Madrid muy, muy importantes y que no lo está. O sea, no parece que lo esté consiguiendo. Y luego, ayer yo le he dado un palo en As, un short que se ha hecho un poco viral, en donde decía que si Jude Bellingham se llamara Juan Bellido, pues ya no sería ni titular y estaría recibiendo más palos. Pues es un poco esto, sí. Si Jude Bellingham no fuera un fichaje que ha hecho en Madrid por muchos millones de euros, pues muy posiblemente sería peor. Pero bueno, esto es ley del fútbol, quiero decir, no es porque sea Jude Bellingham, pasa en todos los equipos y en todas las familias. Pero es la verdad, ¿no? Quizás si él no fuera ese jugador que vino por tantísimo dinero y que de alguna manera tenga ese estatus, ¿no? En Inglaterra, que bueno, que la verdad es que en Inglaterra también está teniendo problemas, pues quizás a lo mejor no estaríamos hablando de un jugador absolutamente titular, ¿no? En el Real Madrid. Y a lo mejor quizás un par de partidos en el banquillo, ¿no? Viendo las mieles de no jugar, le hacen realmente quizás ver la situación como tiene que verla, ¿no? Así que para mí uno de los señalados es Jude Bellingham, no solo en Girona, no solo en Montilivi, perdón, o en Girona sí, evidentemente, sino también en los partidos anteriores. Luego al segundo al que he querido bueno, pegarle un pequeño palo es Arda Güler. Y me duele porque realmente Arda creo que es un jugador que ha evolucionado desde que llegó Ancelotti, desde que llegó Xabi Alonso mucho. Porque creo que Xabi Alonso sí le quiere dar una parte de responsabilidad muy importante del equipo. Él quizás ha cambiado su rol en el Real Madrid después de la llegada de Xavi porque de alguna manera creo que escorarle a la derecha no le estaba haciendo bien o no estaba quizás mejorar al equipo, ¿no? Ya con Ancelotti, incluso con Xabi Alonso, por ejemplo, en Metropolitano, ¿no? A pesar de que fue importante, ¿no? El único que quizás jugó algo. Pero claro, tiene esa posición donde quizás su mejor posición es la posición de Jude Bellingham, pero como es Jude Bellingham, que lo hemos hablado ahora mismo, pues se le dio una posición más atrasada en donde fuera un poco, pues, no el Toni Kroos, pero sí esa figura que consiguiera sacar el balón. Y durante los primeros partidos funcionó y funcionó muy bien. Pero luego me da la sensación de que cuando han llegado las habichuelas, los días más complicados, Arda no digo que haya jugado mal, pero se ha escondido, ¿no? No ha parecido que sea ese jugador que irradia esa personalidad de líder, ¿no? Con Turquía se le ve en esa manera de líder, quizás una posición en la que él le gusta más, pero aquí parece como que se esconde, ¿no? Más. Y entonces, claro, le tengo que reclamar porque creo que es un jugador que es muy joven, tiene 20 años, y que todavía le queda mucho por crecer, pero tiene que intentar, tiene que conseguir ser mucho más partícipe en el momento en el que el Madrid lo está pasando peor. Y Girona no es un campo muy difícil, pero sí la situación que está viendo el Madrid. Y ahí es donde tiene que salir.
evidentemente, si el Madrid viene a ganar muchos partidos y en Girona no haces buen partido y el Madrid empata, pues bueno, no pasa nada porque es un empate dentro de unos buenos partidos. Pero si el Madrid está pasando mal, el Madrid necesita que los jugadores de mayor talento, en este caso uno de ellos es Arda Güler, porque se le ha depositado ese rol Xabi Alonso en él, tiene que sacar la cabeza. Y fue sustituido en el descanso y bien sustituido. Y no está mal sustituido. Y me duele decirlo porque a mí Arda me encanta. Justo he tocado dos jugadores que, bueno, es que los jugadores que toco menos uno, eh, me gustan mucho. Y son jugadores a los que he defendido y que creo que tengo todavía mucha esperanza en que puedan funcionar y puedan funcionar bien. Pero creo que son dos jugadores que, en este caso Arda Güler, se ha agachado y me parece raro en un jugador que refuma tanto liderazgo en Turquía, ¿no? Yo le pido mucho más, que repito, no todo esto es culpa de Arda Güler, porque entiendo que también todo el esquema del Real Madrid, Xabi Alonso también en sus decisiones y la sensación del equipo ayudan a que tú estés peor, pero justo ante el Girona creo que Arda es uno de los jugadores que estuvo peor, ¿no? en el partido. Luego me voy con uno que él mismo ha reconocido que no está bien. Dice mucho de él, ¿no? A mi parecer, que reconozca, por lo menos, ¿no? En este mundo en el que después de empatar ante un equipo, un futbolista, por decirlo, Hausen sube diciendo, ay, que viene, marca un gol. Ostras, pues en este mundillo en donde los jugadores se han vuelto más Instagramer y TikTokers que quizás lleven el puro sentimiento dentro del equipo al que defiendes, pues que Valverde salga y diga que no está bien, pues me parece una cosa buena. Pero si no está bien, a lo mejor hay que hacer algo, ¿no? A lo mejor Valverde necesita un descanso mental, un descanso en el banquillo, un descanso de un par de partidos, un descanso de más minutos, un descanso porque ayer el partido le vuelve a pasar por encima a un jugador que normalmente siempre pasaba por encima de los partidos, que es Federico Valverde. Y le vuelve a pasar por encima un partido que si tú analizas el centro del campo del Girona, teóricamente no hay ningún jugador mejor que Valverde. O por lo menos, perdón, no mejor, me he ido a mejor, no, porque técnicamente habrá mejores, sino que físicamente sean mejor que Valverde. Y a Valverde le siguen pasando los partidos físicamente por encima, a eso es lo que me refería. Y esto me alarma porque, joder, si tú cuando te dicen, va a llegar Xabi Alonso y ves los equipos de Xabi Alonso físicos, ¿no? Que le gusta correr, tal, dices, joder, el jugador perfecto, el que le va a venir muy bien es Federico Valverde. Bueno, pues Federico Valverde no está. Y con Federico Valverde voy a tener mucho tacto porque a mí me parece un madridista de corazón y me parece un hombre que se ha dejado los huevos por esta camiseta y creo que evidentemente toda esta temporada no ha estado bien y creo que hay declaraciones en las que no ha estado bien y lo diré y no tengo ningún problema, pero creo que se ha ganado suficiente crédito como para que tenga muchísimo más tacto con él. Ahora, que no estaría mal a lo mejor un par de partidos, 3 partidos, 4, no lo sé, que a lo mejor no tenga tantos minutos como tiene, a lo mejor alguno de suplente, alguno que le cambie antes, pues quizás sí, a lo mejor es lo necesario, a lo mejor lo necesita él también mentalmente para que el equipo, para que él mismo resete y para que el equipo mejore. Y ahora veremos en qué posición juega, porque yo tenía toda la idea en mi cabeza en el que en esta vuelta de Jude Bellingham con un lateral derecho ya puesto como ese de Trent, él iba a coger el extremo derecho y ya me parece que no le está gustando tampoco esa Xavi. No sé si volveremos a ver en el centro del campo, no sé si eso hará que Arda Güler salga del equipo, porque claro, me cuesta ver a Xabi Alonso quitar a Bellingham, pero se viene papeleta en los próximos partidos y veremos a ver qué decisión toman también con Federico Valverde, también uno de mis señalados para el partido. Que no soy justo, lo sé. O sea, no soy justo con Rodrigo, no porque lo que digan me equivoque, porque no creo que me equivoque, creo que es el sentimiento y la sensación de todos, pero porque ya llega un punto en el que este tema ya me escama mucho, me fastidia. Es un tema que me fastidia de verdad. Me fastidia que Rodrigo siga siendo una de las primeras alternativas a cambio en el Real Madrid. O sea, me duele porque veo gente en el banquillo que vale que Xabi Alonso tenga en su cabeza metida que tanto Hendrik como Gonzalo son delanteros centro. Bueno, vale, perfecto. Me parece muy bien Xavi, pero cuando las cosas no están bien y cuando el que estás apostando en ese cambio para esa banda derecha es Rodrigo y no juega y es intrascendente y es transparente, oye, si Hendrik y Gonzalo han jugado en la derecha anteriormente, pues ponlo, pruébalo. Por eso, este palo es a Rodrigo, sí, pero también es a Xabi Alonso, que ahora lo veréis. Pero es que de verdad que me cuesta entender. De verdad, mira, hay una cosa que es llamativa y es que Rodrigo
cuando llega Xabi Alonso, todo se está hablando mucho de la posible salida de Rodrigo del Real Madrid, ¿vale? Se habla de una conversación que hubo entre Rodrigo y Xabi Alonso en donde, bueno, pues, oye, yo le voy a meter el equipo y tal y cual. La típica conversación que se dice, oye, durante el Mundial de Clubes es jugador del Real Madrid, voy a meterle en dinámica y luego ya veremos. En el Mundial de Clubes, Xabi Alonso lo mete como titular en el primer partido. Intrascendente, el partido de Rodrigo. ¿Y qué hace Xabi Alonso? A mí, que me pareció súper bien y que me está costando un poco ver el Xabi Alonso de a día de hoy, lo quita y mete a Gonzalo. Y digo, hostia, pues con 2 cojones. Muy bien. Oye, ¿no te gusta, no te funciona? Lo cambio. Bueno, pues la situación esa, en donde luego Gonzalo fue titular de Rodrigo todo el rato, no fue titular, creo que Rodrigo en ningún partido más, si no me equivoco, en Mundial de Clubes. De repente eso ha cambiado. De repente Rodrigo ha pasado de nuevo por la derecha sin hacer nada, a Gonzalo y a Hendrik. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si en el Mundial de Clubes Gonzalo era más titular que Rodrigo? ¿Por qué de repente ahora, sin hacer nada a Rodrigo, es más titular de nuevo Rodrigo? O es más titular, o tiene más minutos Rodrigo en los cambios que Gonzalo Hendrik. Es que no tiene ningún sentido. Es que me cuesta entenderlo. Y Rodrigo es un tema que lo vamos a llevar hasta el final de temporada y veremos a ver cómo se soluciona esto. Porque si muchos creían y muchos piensan y muchos informan que el problema de Rodrigo es que no llegaron ofertas. A ver si os creéis que por Rodrigo van a llegar ofertas ahora en verano después de esta temporada. Bueno, sí, pueden llegar ofertas, pero no mejores que estas. Y Rodrigo tiene contrato, y Rodrigo cobra muy bien, y en el Madrid se vive muy bien. Es que el tema de Rodrigo, yo ya lo avisé, podía ser un problema en la delantera del Real Madrid. Y no estoy diciendo que los problemas del Real Madrid sean Rodrigo Góes, ni mucho menos. Pero a día de hoy está quitando minutos, culpa de, en este caso, de Xabi Alonso, que es el que decide meter a Rodrigo, a jugadores como Hendrik o como Gonzalo, que por cierto, Hendrik se va a acabar marchando. Se va a acabar marchando cedido. Y esto sí que me. Esto es de verdad. La historia de Rodrigo en el Real Madrid, sobre todo de estos meses, de estos últimos meses, desde que acaba la temporada, de verdad que me cuesta entenderla. No la cojo por ningún lado. Por ningún lado, pero por ningún lado no me refiero a como una cosa. No, que no la cojo. Ni por la sensación del Real Madrid, ni por Xabi Alonso, ni por el propio Rodrigo. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Y ayer me duele, porque, repito, y lo diré muchas veces, por muy poco que me gusta Rodrigo, Rodrigo me parece que es un muy buen jugador, pero que me da la sensación de que su ciclo en el Madrid ha acabado. Tanto en lo futbolístico como en lo mental, como en lo psicológico, como en lo personal. En todo eso. Ha acabado. Y Rodrigo se podría ir a otro equipo y ser un grandísimo jugador. Pero el Madrid, su ciclo ha terminado. Y ayer, y me duele que le pase esto a Rodrigo, que ha sido un jugador importante en el Real Madrid en varias temporadas. Todos nos recordamos el partido ante el Manchester City. Ayer supera un récord negativo y nefasto en la historia del Madrid, que es el jugador ahora mismo con más minutos, con más minutos, más partidos y minutos sin marcar gol. Y ha superado a Mariano, que el Real Madrid y el madridismo lo ha tratado muchas veces como meme cuando se quería decir él. No, que juega menos que Mariano o tiene menos gol que Mariano. Bueno, pues Rodrigo acaba de superar ayer con ese partido ante el Girona, con esos minutos ante el Girona, a Mariano. Tiene los mismos partidos, pero con más minutos, sin marcar gol. Suma y sigue. Veremos en el siguiente partido. Y me duele esto, por Rodrigo, porque no creo que Rodrigo sea ese jugador que merezca ese récord negativo. Pero es que hace mucho tiempo que Rodrigo no está en el Madrid. Hace mucho tiempo. Y yo no sé si la gestión que se ha hecho con Rodrigo es la mejor por todas las partes. Por el propio Rodrigo, por Xabi Alonso y por el Real Madrid. Bueno, es que lo creo, es que no creo que sea, es que no ha sido evidentemente la mejor, ha sido nefasta. Y veremos a ver hasta dónde llega esto. Veremos a ver hasta dónde llega esto. Y mi último señalado, bueno, evidentemente creo que lo he estado nombrando varias veces, y me duele decirlo, porque a mí Xabi Alonso me encanta, es una persona que yo tenía y tengo todavía depositadas ilusiones en él, creo que todavía hay oportunidad para cambiar el rumbo de lo que puede pasar en el Real Madrid. Pero
pero tengo que darle. Es que además hay una cosa que me está costando mucho de entender de Xavi, es que demuestra muchas veces personalidad en ciertas situaciones y en otras hace absolutamente todo lo contrario. Por ejemplo, él ha demostrado mucha personalidad, te puede gustar más cómo ha llevado el tema de Vinicius, pero ha demostrado personalidad. Bueno, pues con otras decisiones demuestra absolutamente todo lo contrario. Y un claro ejemplo, de verdad, es los cambios de este fin de semana. Los cambios que hizo ante el Girona. Primero, no quita a Jude Bellingham, porque yo creo que más allá de que se lo digan o no, hay una presión, evidentemente, en Real Madrid de jugadores que tienen un cierto estatus y que es difícil quitarlos. Bueno, pues ¿por qué con Vinicius sí y por qué con Jude Bellingham no? Es que no lo entiendo. Quitar a Guller, que es verdad que estaba mal, pero es el fácil. Eso como primero. Y luego vuelve a meter a Rodrigo, que lo estábamos comentando antes. ¿Por qué? ¿Pero qué tendrá Rodrigo de Xabi Alonso como para que le tenga que meter constantemente sin ser trascendente en ninguno de los minutos que le ha dado? Es que de verdad que o sea, un día me gustaría, es una de las preguntas que me encantaría hacerle a Xabi Alonso. En privado, oye, ¿qué pasa con, qué tiene? ¿Te ha dicho algo, tío? ¿Te ha prometido algo? Es que no lo entiendo, de verdad, me cuesta entenderlo. Y luego, ya el acabose de los cambios es mete a Gonzalo, que le tiene calentando, creo que es más de 30 minutos, más de 30 minutos, y le mete en el 89, primero, muy tarde, porque el partido ya se estaba convirtiendo en un partido en el que Trent estaba demostrando que tiene un pedazo de guante en el pie y que estaba poniendo buenos centros, que el Real Madrid no estaba encontrando soluciones a base de posesión e intento de jugada, sino más de juego directo, más de centro por banda, más de balón parado, hubo varios corners. Coño, mete a Gonzalo antes, que es de tus jugadores, es el que de los de arriba, el que mejor remata sin ninguna duda. Es un jugador que remata bien de cabeza. Y es buen rematador. Aparte de que fijas centrales, dejas más libre a Mbappé y también ayudas a Vinicius en este aspecto. Bueno, pues no solo no lo mete antes, sino que en el minuto 89 mete a Gonzalo y en el mismo cambio, que hace un doble cambio, quita a Trent, que es sin duda el que más centros estaba poniendo. Bueno, el que mejor pie tiene del Real Madrid para poner centros. Pero ya no solo por Gonzalo, es que yo ayer a Trent no lo hubiera cambiado. Es que el Madrid, el partido se podía haber decidido por un córner bien puesto. Y los estaba poniendo bien Trent. Es que, de verdad, y repito, es que me duele decir esto de Xavi porque me parece y confío todavía que las cosas cambien. Pero hay ciertas decisiones que toma ayer que son absolutamente, de verdad, incomprensibles viniendo de cómo hace Xavi las cosas. ¿No? Un entrenador que teóricamente es muy intervencionista y que no se. Que no es amigo de nadie, entendedme con lo que quiero decir, ¿no? Joder, con ciertos jugadores parece que no se cumple eso. Da la sensación, muchas veces digo, como si le diera miedo tomar solo ciertas decisiones. Y no lo entiendo. Y no lo entiendo. Para mí, estos son mis señalados del partido ante el Girona. Entiendo que muchas estaréis de acuerdo, otros no, otros querríais meter a alguien por delante. También os lo entiendo perfectamente. Como todas las opiniones, hay opiniones de todo tipo, no pasa nada. Pero sí os quiero leer, así que dejadme en comentarios primero el análisis de lo que he hecho, si os parece bien, mal. ¿Quién meteríais más? ¿Quién quitaríais? ¿Quién me ha olvidado? ¿Algún aspecto que me ha olvidado? Ya sabéis que os voy a estar leyendo. Gracias a todos de verdad por haber estado en este vídeo. Darle a like, suscribiros los que no estéis suscritos, por favor. Darle a like sobre todo porque así posiciona bien el vídeo y suscribiros, que es que gratis, quiero decir, que no cuesta nada. Incluso si pasas aquí por curiosidad simplemente y, bueno, pues está bien, pero dale a suscribirse, que no te va a reportar ningún dinero ni nada, ¿sabes? Pero bueno, y si alguno evidentemente quiere apoyar al córner de Rubén Martín, pues ya sabéis, por favor, haceros miembros del canal, que aportáis mucho y ayudáis un montón a seguir creciendo al canal. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en otra. Hasta luego, chicos. Adiós, adiós, adiós.